el mismo, demasiado salario y un mercado demasiado regulado, el mercado laboral. Y por tanto, flexibilidad. No sabemos cuánto vamos a ser de flexibles. O sea, se puede decir que la terapia es política del sufrimiento, apagar nuestros pecados y que la gente lo asuma como una condena colectiva. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Cuál es la otra historia? Sobre esto hay cantidad de documentación. El artículo de Rafael Poch que antes he dicho, los libros de Juan Torres, el último libro que va a salir, que el lunes se presenta en Madrid, de Juan Torres y de Vicente Navarro y de Alberto Garzón, que tiene una página que se llama Picus Economicus, que está bastante bien, por cierto, lo del nombre. Me recuerda mucho a aquella película Vida de Brian. Pues todo eso podía entrar y tenéis todo el argumentario, o sea, todo está bien. Mirad, el modelo de crecimiento español de los años, yo esto lo he explicado aquí como 500 veces y en mítines públicos, que va del 93 al 2007, la primera característica que tiene ese modelo es la desigualdad. Nunca los ricos fueron tan ricos como en ese momento. Y además le estuvieron bajando, que ahora lo estamos pagando, los impuestos a los ricos permanentemente. El sistema fiscal se hizo más injusto en el momento donde la riqueza era tan enorme que, como he dicho alguna vez aquí, conseguimos la utopía de la alquimia. Convertimos las piedras en oro, porque eso fue el ladrillo. Alquimia pura. Alquimia. Por lo tanto, la primera característica del modelo fue la desigualdad. La segunda, esto no había ocurrido nunca en España, ni siquiera en la época de Franco ni el desarrollo. Los salarios reales se estancaron en la época de crecimiento. Y las rentas salariales perdieron peso en el conjunto de la renta nacional. Se puede decir que la mayoría, la inmensa mayoría de ese beneficio terminó en manos de la oligarquía financiera y de los prestamistas exteriores, que eso diré ahora, que son básicamente alemanes, franceses y norteamericanos. Eso es muy importante que lo sepamos bien. Segundo tema importante. Primero, la desigualdad. Segundo, el rollito del euro. El euro hay que verlo como una gigantesca drogadicción de la economía. Es como cuando van a la puerta de los colegios los que venden droga y te la dan prácticamente gratis. Para la economía española, el euro fue, no para los españoles, para eso se llama la macroeconomía, la economía española, el euro fue una gigantesca drogadicción. Porque permitió tres cosas muy importantes. Permitió que España, o sea, que España, lo diré en general, se endeudase sistemáticamente. Permitió que llegasen enorme cantidad de capital extranjero a España para financiar esa deuda. Y en tercer lugar, y muy importante, eso permitió inyectar una enorme burbuja inmobiliaria financiera. Sin el euro no se podría haber hecho. ¿Por qué? Porque tanto Aznar como Zapaterito, los dos estuvieron impulsando ese modelo, cuando desde los años 90 infinidad de economistas, gente seria, venía diciendo que eso iba a estallarnos en la cara en cualquier momento. Hasta yo lo he dicho aquí más de una vez en estos años. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido con el euro? El euro lo que ha permitido es lo siguiente:
que se cree en Europa un centro y una periferia. Un centro dominador y una periferia dominada. España pasó a ser, como país, un país que permanentemente empezó a tener déficit por cuenta corriente gigantesco. En términos relativos, más déficit comercial que Estados Unidos. Déficit que en 10 años estuvieron entre el 7 y el 9%. En la época anterior, un déficit de más del 3%, 3 años, te obligaba a una devaluación y se paraba la economía. Aquí durante 10 años estuvimos comprando más que vendiendo, pensando que el euro nos resolvía todos los problemas. Como había una moneda fuerte detrás, pues andando y arreando. ¿Qué ocurre cuando tienes un déficit permanente por cuenta corriente? O sea, que compras más que vendes, porque te vas endeudando. Entonces, España fue acumulando una deuda gigantesca en esos 10 años. Deuda que llega ahora al 400% del PIB. 4 veces lo que produce España. Pero aquí está una trampita que es muy importante que ustedes la sepan. Es que la parte fundamental de esa deuda es privada y de la empresa privada. La parte fundamental es de las empresas financieras, de las grandes empresas españolas, el 63% para ser exacto. La cifra es guay porque es de antes de ayer. El 63% de toda la deuda a finales del año pasado era deuda de las empresas, 63%. Las familias, el 21%. Si sumáis las dos, privada es todo esto. Y la pública era solo el 16%. Luego se ve con claridad la deuda tan gigantesca que se ha ido acumulando en estos años. Yo siempre, ¿os acordáis de este ejemplo que siempre pongo, ¿no? Que la balanza por cuenta corriente es como los plomillos de la casa. Te da cuenta rápidamente de la enfermedad. Los plomillos, ¿qué características tenían los plomillos? Eran, no podías ponerlos muy fuertes, porque si no te cargabas toda la electricidad. Tus padres te enseñaban, oye niño, finito, porque cuando llegue la subida es preferible que salte que te cargues toda la electricidad. Pues nuestra plomillo era la balanza por cuenta corriente, de toda la economía, también de las casas. ¿Qué ocurría antes? Que si tenía una permanente déficit por cuenta corriente, o sea que compraba más que vendía, rapidísimamente empezaba una conspiración contra tu moneda y te obligaban a devaluar, pero irremediablemente. ¿Cuál era el problema? Que el euro estaba pensado para épocas que no había crisis, pero cuando llegó la crisis ya no podíamos devaluar. Y entonces, ¿cuáles son las políticas que vienen? Lo que se llama una devaluación interna, que es la que están aplicando el ajuste. Por eso digo que todo es bastante racional. Sabemos lo que está ocurriendo. Quizás no siempre lo sabemos explicar. Si tú no puedes devaluar la moneda, ¿qué devalúa? Los precios y los salarios. Y ese es el plan de ajuste. Ese es el rescate. Devalúa precios y salarios. Como dicen los alemanes, tenéis que vivir peor porque habéis dado la gran vida, os dedicáis más que al flamenco y a la siesta. ¿Sabes? Que es lo que ellos hacen aquí cuando vienen. ¿Creen que todo el mundo estamos igual que ellos cuando vienen de vacaciones? Bueno, esto es importante y ya estoy terminando. Ya estoy terminando de verdad. Entonces, la primera idea que yo he dicho era el euro. Pero ¿qué ocurría en ese momento? Porque todo esto a deuda, ¿alguien la ha tenido que financiar? Pregunta.
Una primera parte de la deuda, ¿quién la financió? En el ladrillo. Se calcula que la exposición de la banca española al ladrillo puede estar entre 350.000 y 400.000 millones, que es incobrable. Por eso cada vez que os dicen 100.000 millones nada más, tocaros los bolsillos, que no sé lo que es ni Sansón ni Dalila. Por tanto, 400.000. ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo sabe? Porque quien lo sabe se ha callado, que era el Banco de España. Y era un compañero del Partido Socialista quien dirigía ese artefacto. Por eso se está comiendo todas las críticas, pero es que mejor sirvió los intereses de la banca, porque él sí sabe los pufos que tienen todos. Entonces, ¿quién financió la juerga? La juerga la financió fundamentalmente la banca española y las cajas de ahorro. Y hay que decirlo, controlada por los políticos. No nos engañemos. Controlada por el PSOE, básicamente por el PP, y a Izquierda Unida y a los sindicatos migajas, algunas sustanciosas. Algunas sustanciosas. Pero la alquimia funcionaba y había tanto dinero que ganar, que entonces hicieron una cosa muy importante, que es ahora la madre del cordero del rescate, que es que fueron a pedir dinero al exterior. Y fueron a pedir dinero a la banca alemana, a la banca francesa y al resto del capital financiero. Que, por cierto, no vinieron aquí a ayudarnos, vinieron por un precio. Venían a repartirse la parte, nunca mejor dicho, del botín, que era esta historia del ladrillo. ¿Cuál es el grandísimo problema que hay? ¿Cuál es el meollo del problema que hay? Que si nosotros ahora no pagamos, se hunde la banca europea y la alemana en particular. O sea, toda esta mierda de Alemania, de la Merkel, todo este rollo macareno y tal, es una vieja cosa que una vez decía Keynes, ¿no? Si me debes 10, tienes un problema. Pero si me debes 1.000.000, el problema lo tengo yo. Ahora, el problema que hay de fondo es que le debemos 400.000 millones. O sea, hoy la cifra que he leído hoy me ha puesto los pelos de punta. Hoy he leído que Grecia, Italia, España, Portugal le debe a Alemania en su conjunto 890.000 millones de euros. Si se produce un default, se produce un no pagar, se va al garete la banca alemana y la banca francesa. Por eso los rescates, como dice muy bien los movimientos sociales, no se rescatan personas, se rescatan bancos. Pero ni siquiera bancos. Lo que se rescata es a los acreedores. Y lo que vivimos es la dictadura de los acreedores a través del Banco Central Europeo. Porque todo esto de la prima de riesgo y demás se podía resolver en PIB-PLAN. ¿Sabéis cómo? Con dos mecanismos. Uno, que el Banco Central Europeo comprara deuda, básicamente. Estados Unidos, ¿sabéis cuánta deuda? Fíjate, en Estados Unidos los norteamericanos es que nos dan sopas con onda siempre, ¿verdad? Que somos más tontos. Estados Unidos, ¿qué hace? El Tesoro emite deuda norteamericana. Ya fuera se han dado cuenta que esa deuda tiene trampa y no la están comprando. Y los chinitos lo que están es comprando y deshaciéndose inmediatamente del dinero y comprando cualquier cosa en cualquier parte del mundo. Porque Estados Unidos juega al siguiente juego, que es precioso. Tú me prestas y yo me lo gasto. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hace Estados Unidos. Le pide prestado de todo el mundo y él se lo gasta. Y por eso dicen que es la locomotora. Eso es lo que se llama en cualquier lugar un país.